Bueno, esta mañana vamos a empezar el estudio en un nuevo libro, pero no vamos a ir muy lejos de donde estamos. Vamos a terminar con la última de las epístolas pastorales, así que si tienen sus Biblias, me acompañan a 2 Timoteo. Y vamos a estudiar los primeros versículos esta mañana. Cuando cantaba la canción al final, estaba pensando que canciones como estas ganan un valor muy distinto cuando uno está pasando momentos difíciles. Una cosa es hablar de las promesas del Señor y nuestra confianza en Él, de la paz del Señor, de la gracia del Señor en momentos de calma, y otra es hablarlo en momentos de presión, de gran prueba. Se ha dicho que en los momentos más difíciles de una persona es donde se va a poner a prueba el verdadero calibre de esa persona. Y cuando abrimos en esta carta, en 2 Timoteo, creo que todo lo que vamos a estudiar juntos va a ganar muchísimo más peso e importancia para lo que vamos a entender de las verdades de esta carta, entendiendo la situación en la que estaba la persona que dijo esto. Venimos siguiendo un poquito del recorrido del apóstol Pablo y no tengo que dar muchísima introducción, pero quiero guiarte en el proceso para saber ¿a dónde estamos acá en 2 de Timoteo? La carta el registro de Lucas en el libro de Hechos nos dio un panorama de cómo fue el comienzo de la historia de la iglesia y de la vida y el ministerio de Pablo, desde el comienzo de los inicios, allá en Pentecostés y más adelante en la conversión de Pablo y los primeros viajes misioneros, hasta que llegamos al capítulo 28 y el libro termina de una forma bastante abrupta con Pablo en la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan que él estaba preso y lo habían llevado a pedido de Pablo para comparecer ahí ante el emperador y poder defenderse de las acusaciones que le estaban haciendo? Pablo veía esto como una oportunidad de predicarle al emperador y a todo el senado romano. Y ahí termina Lucas con Pablo en Roma, estando preso en una casa, en una prisión domiciliaria. Y si seguimos la historia, por las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, sabemos que después de presentarse Pablo y dar una defensa de la fe, fue dejado en libertad. Y salió, hizo un recorrido por las iglesias. En ese recorrido pasó por Éfeso, ahí se encontró con Timoteo y lo dejó a Timoteo ahí en Éfeso para que él corrigiera las doctrinas que se estaban enseñando, protegiera a la iglesia de los falsos maestros, corrigiera situaciones de la iglesia que se habían afectado por la falsa enseñanza, y él siguió su viaje. Él lo dejó a Tito en Creta para que haga una tarea parecida. Estuvimos estudiando la carta de Tito, así que sabemos lo que estaba haciendo él allá. Y bueno, él siguió su recorrido y en algún momento les escribió a ellos estas cartas. En ese mismo viaje, él sabe que va a tardar más de lo planeado, así que escribe estas cartas con la esperanza de ir a visitarles. La misma persona lleva la carta a Timoteo y a Tito. Y Pablo, estudiamos la semana pasada, que hizo planes de ir a Nicópolis y pasar el invierno ahí. La verdad es que es como armar un rompecabezas en este punto. No sabemos exactamente lo que pasó, pero no mucho tiempo después, tal vez ahí en Nicópolis o en algún otro lugar, probablemente ahí en Asia Menor, es que Pablo va a ser apresado. Es extraño
porque hasta ahora el Imperio Romano no había estado persiguiendo a los cristianos. Más bien Pablo estaba preso la primera vez porque se acuerdan que los judíos lo querían matar. Entonces, para que no lo maten, él apeló al emperador y lo protegieron más bien. Entonces, Roma, hasta este momento, era como un participante, un jugador pasivo acá en toda la escena. No estaba persiguiendo a la iglesia, pero algo cambió. Justo en este momento, en la ciudad de Roma, había habido un evento que iba a cambiar la situación del cristianismo. El emperador Nerón, que era un hombre desquiciado, con ideas muy extravagantes, una vida muy desordenada. Él era el emperador en ese momento y él decidió incendiar la ciudad de Roma, por lo que sabemos. Es difícil, los historiadores reconstruyen y aparentemente fue él el que inició el incendio. Y después de que comenzó el incendio se fue de control y fue un caos, una tragedia real. Muchísima gente murió, muchos lugares quedaron en las ruinas y toda la ciudad se levantó en contra del emperador. Y él lo que dijo fue que fueron los cristianos los que habían iniciado el incendio. Para él le vino muy bien porque la ciudad de Roma ya tenía muchos sentimientos encontrados contra los cristianos. Sospechaban de que los cristianos eran los responsables por cosas que estaban saliendo mal en el imperio. Los cristianos le estaban guiando a dejar sus dioses y los dioses se estaban enojando. Entonces por eso venían los terremotos, había guerras, amenazas. Había acusaciones de todo tipo. Se les decía a los cristianos que eran caníbales, porque ellos decían que comían el cuerpo y la sangre de Jesús. Y se juntaban en secreto y nadie sabía lo que hacían en esas reuniones secretas, a las noches. Y sospechaban de que tenían reuniones de orgías y de incesto, porque ellos hablaban del ósculo santo, el beso santo que se daban solo entre hermanos. Así que había mucha confusión y había mucho temor de una sedición de parte de los cristianos también. Así que todo esto se unió para que el emperador en este momento diga, fueron los cristianos, y esto inmediatamente justifica una ola de persecución tremenda. La primera persecución organizada en la historia de la iglesia vino en ese momento cuando Nerón decretó que ser cristiano era ilegal. De la noche a la mañana, antes el cristianismo era una religión más permitida, muchas religiones permitidas había, pero ahora es una religión ilícita. Y por lo tanto, son criminales los que están practicando esta religión. Iban a ser sentenciados y ejecutados, y Nerón diseñó los métodos más terribles para torturar y perseguir a los cristianos ahí en la ciudad de Roma. Todo lo que vos conocés del circo romano, los cristianos siendo puestos ahí frente a las fieras salvajes, los gladiadores que mataban a los cristianos. Sumado a los cristianos eran empapados en brea y usados como antorchas en la ciudad de Roma y en los jardines de Nerón. La ciudad estaba conmocionada. Y en este momento de tanto tumulto fue que ahora Pablo es tomado preso como uno de los cabecillas de toda esta secta que se quiere destruir. Y si bien él no estaba en Roma, lo capturan y lo traen a Roma para sentenciarlo y ejecutarlo. Claro, Pablo era un ciudadano romano, así que no lo podían ejecutar sin una audiencia, sin que él presente su caso y lo sentencien. No iba a ser difícil encontrar razones para ejecutar a Pablo, así que lo agarran, lo llevan hasta Roma y pronto hacen una audiencia y Pablo se defiende. No sabemos cuáles son las acusaciones que dieron, pero aparentemente Pablo pudo responder a todo eso y entonces algo pasó que no lo pudieron sentenciar. Y se marcó otra fecha en donde iban a tener otra audiencia. No está Nerón presente, hay un delegado del emperador, están ahí en el Senado, pero ahora Pablo es puesto en una prisión
hasta que llegue el día de la audiencia. Por lo que pasó en la primera audiencia, Pablo sabe que en esa segunda audiencia él va a ser sentenciado a muerte, sin duda. La prisión donde Pablo ahora se encuentra no es el arresto domiciliario donde antes había estado. Él está en lo que hoy se conoce como la cárcel mamertina, que todavía está ahí en la ciudad de Roma. Es un lugar turístico, es uno de los lugares donde la gente suele ir para recordar este momento en la historia donde Pablo estuvo en esa prisión. Y si vos vas a ese lugar, hay fotos ahí en Google, vos podés buscarlas, lo que encontrarías sería un pozo que no tiene más de 6 metros toda la vuelta, o sea, no sé, unos 2 metros de lado a lado, es un pozo. Y ahí abajo, en el fondo del pozo, Pablo estuvo sus últimos momentos antes de ser sentenciado y ejecutado. La única luz que entraba venía de una reja que estaba sobre el pozo. Así que desde ese lugar es que Pablo va a escribir las palabras que tenemos acá nosotros registradas. Estas palabras son importantes porque son las últimas de este gran hombre de Dios, un apóstol, un misionero, un modelo para el cristianismo, el apóstol a los gentiles. Y en ese lugar Pablo estaba con frío, sin esperanza de ser liberado. Él sabía que iba a morir pronto. Había sido abandonado prácticamente por todos sus colaboradores más cercanos. Algunos de ellos le habían dado la espalda y se habían ido. Gente allá en Asia, que es donde él había estado último y donde él había gastado mucho tiempo, en toda la provincia de Asia, todas las iglesias le habían dado la espalda al apóstol. Él estaba completamente solo. Imagínate la situación, toda la ciudad está conmocionada, están buscando a los cristianos para matarlos. Entonces, por temor a identificarse con él, nadie viene. Solamente hubo un hombre que pudo llegar hasta donde el apóstol Pablo estaba, Onesíforo, que después de mucho trabajo logró descubrir dónde lo tenían preso a Pablo y logró un contacto con él. Y un hombre más, Lucas, a quien Pablo acá en 2 de Timoteo lo menciona como el único que está a su lado. Claramente no está ahí al lado de él en la prisión, pero Lucas está en contacto, tal vez a través de algún amigo, alguna relación. Él logró acceso a Pablo y tal vez a través de él llegaron las herramientas para que Pablo pueda escribir esta carta, ¿no? El papiro, la pluma que Pablo iba a usar para escribir esto. Uno piensa, después de tantos años en el ministerio, después de tanto sacrificio, ¿no?, que él hizo por esa gente, tantos compañeros que él tuvo, que estuvieron a su lado, tanta gente con los que él sirvió, tantos precios que él pagó, ahora estar así, sus últimos momentos de vida. Y uno imagina cómo van a ser esas últimas palabras. Tal vez van a ser palabras de autocompasión. Pobre de mí, mirá cómo estoy. Después de haber hecho tanto por el Señor, tanto por esta gente, qué ingratitud. Uno pensaría sería lo que tal vez nosotros haríamos en esa situación. Pero cuando lees estas palabras, te asombra la firmeza de este hombre, que no está destruido por estas situaciones, todo lo contrario, él está gozoso en medio de la prueba. Él no está sintiendo autocompasión, él está pensando en otros. En este caso, él está pensando en Timoteo.
lo que Pablo sabe es que este es el final para él. Pero Timoteo todavía tiene mucho camino por recorrer. Su amado hijo en la fe está ya en Éfeso y la ola de la persecución va a llegar tarde o temprano. Sumado a todas las cosas que está viviendo Timoteo, todas las luchas internas, ahora Timoteo va a tener que lidiar con un mundo que se va a poner cada vez peor. Y Pablo tiene una carga por Timoteo. Y él piensa en cuánto Timoteo necesita ser alentado y ser empujado a avanzar y correr el final de la carrera. Pablo, lejos de pensar en abandonar, él está usando sus últimos momentos para dar toda su energía y todas sus fuerzas a la tarea a la que él fue convocado. Él va a mirar a los que quedan de pie, fuera de los que les han abandonado, y él va a usar sus últimas palabras para alentarles a ellos a correr hasta el final esa carrera. Y en algún sentido lo que Pablo está haciendo es pasando el testimonio, como ese corredor que la carrera olímpica está corriendo en una carrera de postas, ¿no es cierto? Y él ya termina su carrera y se la va a dejar en las manos a otro. Pablo en esta carta tiene este sentido, ¿no es cierto? Él se está despidiendo y él lo va a alentar a Timoteo a correr hasta el final. Sus palabras van a llamarle a continuar el ministerio, a no abandonar, a mantener la sana doctrina, a evitar las falsas enseñanzas, abrazar el sufrimiento, predicar con fidelidad. Es un llamado a mantenerse firme. Y en esto Pablo va a hacer este llamado a toda la iglesia de todos los tiempos. William Hendrickson resume el sentir de esta carta con estas palabras. Como si Pablo le estaría diciendo a Timoteo, Timoteo, no te avergüences, pero por la gracia de Dios esfuérzate al máximo, estando dispuesto a soportar tu porción en las dificultades para preservar y promover la sana doctrina. Esas palabras tal vez resumirían el sentido de toda esta carta. Esta carta es una carta muy emotiva, con mensajes que van a sacudir nuestro corazón. Calvino, uno de los grandes exégetas de la historia de la Iglesia, dijo esto de esta carta. Por parte mía, sé que esta epístola me ha sido de más provecho que cualquier otro libro de las Escrituras. Y siéndome útil cada día. Y si cualquier persona fuese a examinarla cuidadosamente, no hay ninguna duda de que experimentará el mismo efecto. Así que eso es lo que tenemos por delante. Vamos a estudiar una carta que no podés estudiarla con indiferencia. Tenés que ponerte en los zapatos de este hombre y ser exhortado por él también a perseverar en medio de las dificultades. Vas a ser llamado por él a ver tu situación a la luz de un propósito mucho mayor, a la luz de un Dios soberano que guía todas estas cosas. Y vas a ser exhortado a vivir con fidelidad en medio de un mundo que cada vez va a ser más oscuro, en una sociedad que está en decadencia. Y cuando Pablo miraba el futuro, él lo veía muy oscuro. Y él sabía que se iba a poner peor. Al final de esta carta le va a decir a Timoteo, no solamente la persecución viene, sino que dentro del cristianismo, el cristianismo va a ir a pasos agigantados, yendo hacia la apostasía. Los cristianos no van a querer ni siquiera escuchar la sana doctrina, sino que van a querer escuchar maestros que le adulen, que le hablen lo que sus oídos quieren escuchar. Pero en medio de toda esa situación, Timoteo tenía que mantenerse fiel. Así que hoy vamos a estudiar la introducción a esta carta, vamos a estudiar la salutación y los primeros versículos. Y el título del mensaje de esta mañana es Gozo en medio de la prueba. Y vamos a ver 3 razones que Pablo va a mostrar de cómo es que él puede tener gozo en medio de esta clase de circunstancias que él tenía. La intención de Pablo
es que su vida sirva de un testimonio para que Timoteo lo vea a Pablo y se afirme en sus convicciones y siga el ejemplo de Pablo en la situación que Timoteo va a enfrentar. Leemos el versículo 1 entonces, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gozo en medio de la prueba. ¿Cómo puede tener gozo Pablo en esta situación? Bueno, en primer lugar, él va a tener gozo estando seguro en el plan de Dios. Estando seguro en el plan de Dios. La salutación no es una formalidad solamente del apóstol. Cada palabra está cargada de mucho significado. Y comienza Pablo, ya sabemos quién es, no hace falta volver a repetir. Más allá de recordar, este nombre es el nombre, uno de los dos nombres de Pablo. Pablo tenía el nombre griego y el nombre hebreo. Y el nombre Pablo significa pequeño. Muchos creen que es porque él físicamente era petizo, era bajito. En varias descripciones que se hacen de él se representa un hombre sin mucha presencia física, ¿no? No era muy impresionante encontrarte con Pablo. Nunca hubieses pensado el gigante espiritual que este hombre tan pequeño y tal vez con tantos defectos tenía en su cuerpo. Después de haber sido apedreado, cuántas cicatrices, deformaciones, un hombre muy sufrido. Y Pablo ahora, tal vez muy afectado por la situación, muy flaco en una celda romana, es él el que está hablando. No necesita introducción Pablo, Timoteo lo conoce muy bien. Pero Pablo agrega un título. No es para que Timoteo recuerde que es apóstol, sino para darle el tono a las palabras que van a venir después. Y se presenta Pablo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol está muy desgastada hoy en día, ¿no? Hoy cualquiera aparece y se autoproclama un apóstol. En ese tiempo tenía un sentido muy específico. Y si bien la palabra también se usaba para hablar de un enviado, de gente que había sido enviada por las iglesias a predicar, Pablo no la está usando en ese sentido. Pablo se está asociando acá con los 12. Él es un apóstol de Jesucristo, él fue enviado por el Señor mismo. Un apóstol de Jesucristo porque este grupo de hombres eran reconocidos como la base de la iglesia. Eran reconocidos como la autoridad para la iglesia. Porque Cristo mismo los había señalado, Cristo mismo los había entrenado, Cristo mismo los había enviado. El Espíritu Santo estaba dándoles el sello del apostolado con grandes señales que estos hombres hacían, milagros y señales que mostraban que ellos verdaderamente eran apóstoles de Cristo. Y esto es lo que Pablo es, él es lo que está diciendo. Ahora, acordate, él está en esta prisión justamente por esta función que él tiene. Y Pablo no está intimidado por ese mundo que le amenaza, que le prohíbe, ese mundo que se levanta en su contra y que está a punto de asesinarle. Pablo se para con gran seguridad en esto que él ha recibido de parte del Señor. Él es un apóstol de Jesucristo.
Él no está avergonzado de esto. Más adelante en la carta Pablo va a hacer un llamado a Timoteo a que él no se avergüence de quién él es. Pablo está muy seguro porque en estos momentos de prueba, yo les dije, es donde se pone en evidencia dónde están las convicciones de una persona. Y lo que Pablo ha hecho todo este tiempo no ha sido fingido. Lo que Pablo ha hecho todo este tiempo no ha sido solamente por cuenta propia, como un intento de lograr sus metas personales, sino en ese momento él hubiese renunciado. Él es un apóstol de Jesucristo y es apóstol de Jesucristo, fíjate la próxima expresión, por la voluntad de Dios. Hay un Dios soberano que siendo yo tan pequeño, siendo yo Pablo, Él quiso que yo sea lo que soy. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un enemigo del cristianismo, pero la voluntad de Dios es tan poderosa que no puede ser frenada por nadie. Pablo había sido señalado para esta función antes que él hubiese nacido. Y había sido preparado para esta función. Y la voluntad de Dios había obrado desde sus antepasados, su familia, sus circunstancias. Y había guiado todo para que Pablo sea quien él es. Y no solamente ser un apóstol por la voluntad de Dios, sino ser un apóstol acá, en esta prisión. Pablo es consciente de que Dios está en control. ¿Cómo puede haber gozo en medio de la prueba? Bueno, acá lo tenés. Hay un hombre diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto no es un accidente. No fueron malas decisiones que me trajeron hasta acá. No fue un rey desquiciado. Es Dios que está dirigiendo todas las cosas. Y lo próximo que agrega, no solamente por la voluntad de Dios, sino según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo, como apóstol de Cristo, tenía una misión: proclamar un mensaje que es en esencia una promesa de vida en Cristo Jesús. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio lo que lleva es al mundo la esperanza de la única forma de tener vida solamente en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo va a estar Pablo arrepentido de lo que ha sido su vida? Él se ha desgastado para llevar este mensaje. Él fue designado por Dios para esta tarea y él ha recorrido el mundo llevando este mensaje. Él es un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, de acuerdo a la vida, a la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Parece irónico. Pablo está en una prisión, sentenciado a muerte. A poco tiempo, días tal vez o semanas antes de ser ejecutado. Pero Pablo está hablando acá de la vida que es en Cristo Jesús. Porque Pablo entiende que la vida es más que solamente física. Pablo entiende de que su cuerpo va a morir, pero él va a glorificar a Cristo y su vida va a seguir. Y eso es lo que él ha abrazado y eso es lo que le sostiene hoy. Él es un predicador de la vida. Y esta promesa de la vida es lo que sostiene a Pablo también acá, ¿no? Porque él no solamente es un mensajero del mensaje de la vida, el que lo proclama, él es el primero que lo abrazó. Él cree en esto. Él sabe que su mensaje es verdadero y él está seguro en eso. Por eso es que la seguridad de este hombre en la voluntad de Dios, que planeó estas condiciones y que planeó esta vida que él recibe, es lo que le da tranquilidad. Bueno, él menciona también este detalle: esta vida es en Cristo Jesús. Nadie que rechaza a Cristo Jesús tiene vida. Fuera de Cristo Jesús solo hay muerte. En este mundo de paganismo y aún en las iglesias, aún este mensaje va a ir para la iglesia de Éfeso, los judaizantes
que negaban a Cristo y querían hacer volver a la ley a los judíos, Pablo les dice, no, es solo en Cristo Jesús que está esa vida. Agrega el destinatario, ¿no? A Timoteo, amado hijo. Esta es una expresión llena de cariño y vos te podés imaginar a Timoteo leyendo estas palabras. Timoteo no tiene WhatsApp o una forma de comunicación constante con el apóstol. Sin duda, él se enteró de que Pablo está preso y de repente recibe esta carta. Ahí donde él está, y él abre este rollo y empieza a leer estas palabras y él lee esto a mi amado hijo. Y sus lágrimas empiezan a correr. Él ama al apóstol y estas palabras de cariño son muy valiosas para él. Pablo no es un hombre insensible, no es un hombre, es un hombre determinado, es un hombre confiado, pero él es un hombre que ha desarrollado una relación con este joven muy especial. Estas palabras, amado hijo, deben haber significado mucho para Timoteo en afirmarle en donde él está ahora, en las situaciones difíciles. Y también sirven como un respaldo para todos los que lean esta carta. ¿Se acuerdan? Esta carta va a servir como un traspaso del legado. Y ahora todos saben, Timoteo es el hijo amado de Pablo y esto va a servir como un respaldo para su ministerio. Así que Pablo tiene gozo en medio de la prueba, estando seguro en el plan de Dios. En segundo lugar, gozo en medio de la prueba, estando confiado en la provisión de Dios. Y estas son las palabras que siguen. Lo que hay acá no es solo una salutación. Esto es lo que Pablo realmente está deseando para este hijo amado. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué desearía un hombre así? ¿Qué desearía este hombre en esta prisión para su vida o para la vida de Timoteo? Bueno, lo que Pablo desea es lo que va a equipar a este hombre para todo lo que va a venir por delante. Lo que Pablo desea es lo que hace que una persona pueda encontrar en el Señor todo lo que necesita y ver en Dios la suficiencia. Ver en Dios una fuente que provee para todo en cualquier circunstancia, una fuente inagotable. De esto está hablando Pablo acá. Pablo le está recordando a Timoteo y le está deseando a Timoteo que él pueda vivir a la luz de esta verdad y pueda recibir de esa fuente inagotable todo lo que él necesita para cualquier situación. ¿Y qué va a recibir? Hay 3 palabras que usa, ¿no? Gracia, misericordia y paz. Primero, gracia. Ustedes ya han escuchado, hemos explicado esta palabra en Tito. Pablo habló de la gracia. Y saben que gracia significa esa inclinación de Dios para dar el bien. Gracia significa ese favor no merecido. Es la forma en la que Dios enriquece una vida con la salvación. La gracia de Dios. Pero sabemos que gracia de Dios no es solamente el momento en el que entendimos el Evangelio. La gracia de Dios, nos explicó Pablo, le explicó a Tito, es el poder que va a mover al creyente durante toda su vida, que va a empujarle a crecer, que va a empujarle a vivir una vida de santidad, que va a empujarle a vivir una vida de fidelidad, que va a empujarle a vivir una vida de fruto, que fue el propósito de esta gracia, salvarlos para eso. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, gracia de Dios, le está diciendo eso. Timoteo, nuestras vidas, tu vida, son el resultado de la gracia de Dios. En esa prisión, Pablo ve esos rayos de luz, la gracia de Dios, que ha estado presente desde el primer día hasta este día, que le va a sostener hasta el final y que va a cumplir la obra en él. La gracia de Dios. La segunda palabra es la palabra misericordia. Y misericordia tiene que ver con este favor, pero el favor
que es dado a una persona en las condiciones más tremendas. La palabra misericordia tiene que ver con la miseria o la situación en la que una persona está y el favor que uno es inclinado a dar en esa condición. La palabra misericordia, por ejemplo, aparece en la historia del buen samaritano, donde este samaritano vio al hombre tirado, golpeado, medio muerto, y fue movido a misericordia. Y lo que Pablo está diciendo es esto: Timoteo, nosotros nos apoyamos en la misericordia de Dios. Si estamos golpeados, si estamos tirados, si estamos necesitados, pero hay un Dios de misericordia que es suficiente. Dios no es indiferente a nosotros. Dios no nos mira distantes y no le importa la situación en la que estamos. Dios es un Dios de misericordia. Y si estamos en esta situación, hay un propósito en este Dios que es rico en misericordia para con nosotros. La misericordia va a estar presente. Y la tercera palabra es la palabra paz. Esta palabra paz es el resultado de esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Porque habiendo Dios mostrado gracia para nosotros, ¿qué razones tenemos para temer? ¿Qué razones tenemos para angustiarnos? Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Ahora estamos sentados en la mesa del banquete. Ahora dice Dios que Él va a hacer que todas las cosas obren para el bien de los que le aman. Así que hay mucha paz para los que confían en el Señor. Hay mucha paz porque Dios tiene propósitos de bien. Y esto es lo que Pablo quiere para Timoteo. Gracia, misericordia y paz. La expresión, ¿no es cierto?, muestra que esto es lo que estuvo, está y estará en la vida de Timoteo. Estos tres elementos. En otras palabras, Pablo dice que el creyente, él entiende, tiene todo lo necesario. Porque hay una fuente inagotable de bien que va a estar ahí en medio de todas las circunstancias. Y esto viene de Dios Padre y del Señor, de Jesucristo nuestro Señor, de Dios Padre como la fuente de la que partió todo, y el Señor Jesucristo es el camino por el cual Dios lo dio. Así que ahí comienza ahora la carta y el cuerpo, el contenido de la carta. Lo que tuvimos en esos primeros versículos fue la introducción, donde Pablo ya empieza a hablar sobre cómo él interpreta la situación donde él está. Pero ahora vamos al tercer punto: gozo en medio de la prueba. Primero, estando seguro en el plan de Dios, estando confiado en la provisión de Dios. En tercer lugar, estando agradecido por el obrar de Dios. Estando agradecido por el obrar de Dios. ¿Qué va a decir este hombre? Acaba de presentarse y de poner sus saludos, pero ¿qué va a decir ahora de la situación en la que él está? Y las primeras palabras que salen de la boca de Pablo es: doy gracias a Dios. En el texto griego, la palabra se traduce así en el español, pero literalmente es: gozo tengo a Dios. Gozo tengo por causa de Dios. O la idea sería, bueno, doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero la expresión de este gozo que Pablo tiene es la idea central. Por eso el título de este mensaje, ¿no? Pablo acá habla de gozo. Decía hace un momento, Pablo tendría todas las razones para estar angustiado, para estar demandando de Dios o estar cuestionando a Dios. En la carta más adelante él va a explicar más de esta situación en la que está. Yo les explicaba recién, aún ese compañero que estuvo con él hasta ese momento, Demas, la había dejado. Pero Pablo no va a pensar en él. Pablo está mirando a Dios con gratitud. Porque él ve que aunque él está sufriendo, hay un Dios poderoso obrando. Y él va a lograr ver el obrar de Dios en la vida de Timoteo. Si vos ves la razón del gozo, él se goza o él da gracias a Dios, más adelante va a decir, de que sin cesar él se acuerda de él,
trayendo a la memoria a Timoteo y específicamente la fe no fingida que está en Timoteo. El gozo que Pablo va a tener en medio de esta prueba tiene que ver con Timoteo. Tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho en este hombre. Y si recordamos, por ejemplo, en Filipenses, Pablo escribió esta carta en Filipenses también estando preso. Y le habla a la iglesia en Filipos del gozo que él tiene en esa prisión. Y él le dice que el gozo viene porque él sabe que Cristo va a ser glorificado y él sabe que el evangelio va a ser anunciado. El gozo de Pablo está basado en el obrar de Dios. Un obrar que él no entiende, un obrar que él no elegiría, pero un obrar que Pablo claramente puede ver el fruto de ese obrar. Así que en este caso Pablo está en esa prisión y las mentiras de Satanás le están diciendo, tu vida fue un fracaso. Las mentiras de Satanás le están diciendo, todas las personas a las que vos le has dado tu vida te han abandonado. Las mentiras de Satanás le están diciendo, vos eras un hombre con mucho potencial y perdiste todo por la locura de este mensaje. ¿Y qué te dio Dios a cambio? Estás acá, estás a punto de morir. Y lo que Pablo intencionalmente va a traer a su mente es la vida de Timoteo. Y su vida va a ser una fuente de gran gozo para él. Porque no importa lo que pase conmigo. Lo que importa es lo que Dios está haciendo. Y Timoteo es un testimonio de este obrar. Así que él va a dar gracias a Dios. Y mira cómo lo va a decir. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo se ve en esta situación hoy, pero Pablo sabe que él no es el único que ha estado en esta situación. La historia de su genealogía, Pablo acá habla de sus mayores y está hablando de sus ancestros, está marcada por siervos de Dios. ¿A quién tiene Pablo en mente acá? No lo sabemos puntualmente. Uno podría pensar, Pablo tal vez a quién tiene en mente. Tiene en mente a los profetas del Antiguo Testamento. A los siervos de Dios de toda la historia. Él es un judío, él es el apóstol de los gentiles, pero él no se olvida de su linaje, ¿no? Pablo sabe que él no inventó nada, él es solamente uno más en una larga cadena del obrar de Dios. Y él se asocia con ese grupo. Y él está diciendo, yo sirvo a Dios desde mis mayores, desde generaciones antiguas. Pero ¿cómo puede servirlo desde antes de haber nacido, Pablo? Bueno, lo sirvo porque yo estoy asociado a ese grupo. Yo soy parte del mismo propósito de Dios. Y Dios usó aún a esos grupos para producir mi vida. Y mi servicio a Dios es el resultado de la fidelidad de esos hombres. Así que él ve todo ese linaje. Tal vez Pablo está hablando de sus padres. No conocemos mucho de la familia de Pablo. Sabemos que fueron hombres, por ejemplo, Pablo, él es de ciudadanía romana, pero étnicamente él es judío. Su papá viene de la línea de Benjamín. Le mandó a estudiar con el mejor escriba de su tiempo, el fariseo de su tiempo, Gamaliel. Entonces, probablemente Pablo tiene otras personas más cercanas ahí en su mente. Más adelante Pablo va a hacer referencia a esto, lo importante que es el legado espiritual en la vida de una persona. Pablo no está flotando en la nada. Pablo es un hombre en una gran línea de siervos de Dios que muchas veces estuvieron en condiciones similares. Puedes pensar en Jeremías, en su tiempo, ¿no? Que él fue un profeta para el pueblo de Israel y nadie escuchaba su profecía. Y Jeremías también estuvo en un pozo, tirado, hundido en el barro, abandonado en esa situación. Y Pablo se asocia a ese grupo. Y Pablo dice, yo sirvo a Dios. Eso es quien yo soy. La palabra servir que él usa ahí es una palabra que en otros contextos se traduce como adoración, pero tiene el sentido de trabajo físico y esforzado.
el servicio en lo que requería esfuerzo. Y esto es lo que Pablo ha hecho y esto es lo que él hace. Esa es su identidad, él es un siervo de Dios. Y él sirve a Dios con limpia conciencia. Pablo no era un hombre perfecto. No es que Pablo miraba atrás y no veía ningún error, ningún fracaso, ninguna caída. Solo tenés que leer Romanos 7 para darte cuenta qué consciente que es Pablo de sus errores. Él dice que él ve una lucha dentro suyo. Muchas veces lo que él quiere hacer no lo hace, lo que no quiere hacer lo hace. Y Pablo se siente miserable. Él quisiera ser librado de esa lucha. Pero Pablo acá está hablando que la idea de limpia conciencia es una conciencia limpiada. Una conciencia limpiada tiene que ver con un hombre que es sincero, con un hombre que es diligente en la lucha con el pecado, con un hombre que confiesa sus pecados, que no oculta sus pecados. Y un hombre que puede tener gozo en medio de las pruebas y que puede estar seguro en el obrar de Dios, tiene que ser necesariamente un hombre con limpia conciencia. Tiene que ser un hombre que no está ocultando el pecado. Y Pablo sabe, yo estoy preso, me van a ejecutar, pero no por criminal, estoy rodeado de criminales, pero tengo una conciencia limpia, he servido al Señor desde mis mayores. Pero este hombre que ha servido al Señor desde sus mayores tiene gozo. ¿Por qué hecho? ¿Por qué se goza? Y lo dice ahí, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La idea de hacer memoria es una idea, es un verbo activo que muestra que Pablo lo está haciendo intencionalmente. Como yo les decía, Pablo está trayendo esos recuerdos a su mente en medio de una situación sumamente difícil. Y el pensamiento que él trae a su mente es la vida de Timoteo. En otras cartas, Pablo ha hablado de cómo él se acuerda de muchos más. Pablo se acuerda de muchos creyentes en muchas iglesias. Por lo menos en la carta, por ejemplo, a los Efesios, Tesalonicenses, a los Filipenses, a los Romanos y a Filemón directamente. A todos ellos, Pablo les dijo palabras parecidas, que él se acuerda constantemente de ellos. La mente de Pablo no está a la deriva. La mente de Pablo está gobernada por la verdad de Dios. Y él intencionalmente guía su mente a pensar en el pueblo de Dios con gozo. Te pregunto a vos, ¿cómo pensás vos de otros? ¿Solés pensar en tus hermanos con queja, con crítica? ¿Vos pensás que Pablo no tendría muchas cosas tristes de pensar de Timoteo? ¿O Timoteo era un hombre perfecto? No. Timoteo era un hombre con defectos también. En esta carta Pablo va a corregir algunos. Por ejemplo, Timoteo evidentemente era un hombre que se desanimaba fácilmente. Podría Pablo en esta carta más bien haber dicho otras cosas. Podría haber dicho, Timoteo, ¿ya me tenés cansado? Siempre con lo mismo. O Timoteo, mirá, si la obra depende de vos, mirá, yo me estoy por morir y vos ahí llorando por los rincones, ponete de pie, seguí adelante. Pero la actitud que Pablo tiene hacia Timoteo no es esa. Él no está decepcionado de Timoteo, él no está frustrado con Timoteo, él está gozoso en Timoteo. Porque si bien todavía falta mucho, si bien todavía hay muchos defectos y la razón por la carta es afirmar a este hombre, Pablo ve en Timoteo las marcas de la gracia de Dios. Y esa gracia que comenzó va a terminar la obra. Y Pablo se goza en lo que Dios ha hecho en este hombre. Así que Pablo no solo se goza, sino que trae ese recuerdo y menciona ahí, sin cesar, acordándose en sus oraciones noche y día. Pablo está no solamente acordándose, sino en una actitud de intercesión. ¿Cómo te sentirías vos si el apóstol Pablo hubiese puesto tu nombre ahí? Y él diría que constantemente le está orando por vos. Este gigante de la fe, este hombre fiel hasta el final, este apóstol de Jesucristo, él está orando por vos. Qué valioso que fue para Timoteo escuchar estas palabras, ¿no?
qué importante es para los hombres que están en medio de la prueba, en vez de estar enfocados en sí mismos, poder mirar y servir a otros a través de esa situación. Y no mirar a otros con frustración y desánimo, sino con gozo en el Señor para alentarles en la tarea y orar por ellos, para que el Señor termine la obra. Y esta oración está marcada por un deseo, deseando verte. La expresión ahí es, Pablo está angustiado por eso. Pablo está dolido por la distancia. Pablo quiere con todo su corazón ver a Timoteo. Y lo quiere acordándose de sus lágrimas para llenarme de gozo. No sé a qué momento está haciendo referencia Pablo. Tal vez fue el día que Pablo le dejó en Éfeso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos primera de Timoteo? Pablo le había dejado 4 años antes, más o menos, de este día. Ya habían pasado 4 años. Y Pablo le había dejado ahí en Éfeso con estas instrucciones. Timoteo, quédate por favor. Te lo ruego. Timoteo no se quería quedar, quería seguir con Pablo. Y Pablo le rogó, quédate acá. Seguí adelante la tarea. Yo voy a volver pronto. Y Pablo no volvió pronto. Pablo siguió su recorrido. Más tarde le envió la carta y tiempo después quedó preso. Y ahora Pablo está a punto de morir. Y Pablo se acuerda tal vez ese día cuando Timoteo lloró en esa separación. O tal vez tenga otro momento en mente, no lo sabemos. Tal vez sí Pablo se encontró con Timoteo después, en otro momento. Tal vez Pablo estaba con Timoteo cuando fue apresado, no lo sabemos. Pero Pablo se acuerda de esas lágrimas. Esas lágrimas son algo precioso para Pablo. Las lágrimas son algo que expresan lo que sentimos. Y los hombres lloran también, ¿no? Es un mito, es una mentira que los hombres no lloran. Acá tenés un hombre, Timoteo, es un hombre que está plantado ahí en ese lugar crítico en la iglesia haciendo su función, y Pablo se acuerda de las lágrimas. Y sería un poco raro ver a 2 hombres abrazados llorando, pero ¿te acordás en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despidió de los ancianos en Éfeso? Estaban todos llorando, porque Pablo no lo iban a ver más, a Pablo. Y Pablo se goza en eso. Eso es parte del fruto de ese obrar de Dios, ese amor genuino, la unión que hay entre estos hombres. Y Pablo se llena de gozo. Pero bueno, perdón, el versículo 4 lo que está diciendo Pablo es que Pablo todavía desea ver a Timoteo y espera que Timoteo llegue para poder estar lleno de gozo. Lo que está implicando Pablo es que si bien él tiene gozo, su gozo no está lleno. Hace falta que Timoteo llegue para que eso pase. El versículo 5 muestra, ¿no es cierto?, lo que Pablo piensa y cuál es el pensamiento que trae ese deseo o esa gratitud a Dios. Lo que trae a la memoria es la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. La palabra no fingida literalmente significa no hipócrita, no careta, no solamente de expresión, sino de realidad. La fe de Timoteo era una fe verdadera. Y Pablo lo sabía porque esa fe había mostrado el fruto de una fe verdadera. Tener fe fingida no es algo muy difícil de lograr. Solo tenés que poner la cara de un cristiano y hacer las cosas que un cristiano hace. Pero Pablo sabe que eso no es verdad en Timoteo. Va a decir algo más. Esa fe no fingida que hay en ti es el resultado de una transmisión de esa fe a través de las generaciones. Menciona Pablo a estas mujeres. Dice, la fe que hay en Timoteo hoy, una fe no fingida, habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y está seguro que también está en él. Fíjate, el proceso es claro, ¿no? Pablo está hablando de generaciones, una generación pasando la fe a otra generación. Ahora vos me podés decir, pero
Matías, la fe es una cuestión personal. No se le puede dar fe a nuestros hijos. Por más que les amemos, ellos tienen que tomar las decisiones por sí mismos. Pero Pablo está mostrando acá un principio. Y es que la fe, si bien es un obrar de Dios, los medios que Dios usa son en ocasiones esa transmisión generacional. Cuando Pablo habló de su servicio desde los antepasados, habló de este principio también y ahora lo está mostrando acá. Pablo se goza en Timoteo. Y el hombre que Timoteo es el resultado de generaciones a través de la cual la fe se ha ido transfiriendo para llegar a formar al hombre que hoy Timoteo es, que está plantado ahí en Éfeso y que va a ser esa pieza clave para la obra de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo tiene gozo. Porque Pablo ve que Dios no está amenazado por las circunstancias. Pablo ve en Timoteo las marcas de este obrar soberano, aunque viene de generaciones atrás. Ahora, de forma implícita, creo que podemos aprender algo de este principio también, de lo que es la influencia de madres piadosas sobre sus hijos. Porque esto que Pablo menciona de Timoteo no es algo exclusivo de Timoteo. La historia bíblica está llena de estos ejemplos. O pensá, ¿de dónde salió un hombre como Moisés? Que cuando llega a ser grande, decide dejar a un lado los tesoros de los egipcios para identificarse con el pueblo de Israel, porque tiene como más preciosas las promesas de un redentor futuro para su nación que todos los tesoros de la potencia más grande del mundo, de todos los egipcios. ¿De dónde viene esa clase de convicciones? Bueno, vos te acordás, ¿no es cierto? Moisés fue entregado en las manos de su mamá a pedido de la hija de Faraón para que lo criara hasta el momento en que pasó a la corte y empezó a crecer y a ser formado allá. Pero en esos primeros años, esa mamá hizo una obra en el corazón, lo sabemos, porque la Biblia habla de la fe de los padres de Moisés. Y menciona ahí en Hebreos capítulo 11, que por la fe Moisés fue escondido, porque lo vieron un niño hermoso. O sea, ahí está hablando de la fe de los papás de Moisés. Y esa fe de los papás de Moisés, y específicamente de la mamá de Moisés, que fue la que crió a este hijo, ahora afecta la vida de Moisés. O pensalo en otro de los grandes hombres de la historia de Israel, a Samuel. ¿Se acuerdan cómo empieza su vida? Una mujer llorando afuera del templo. Y su confianza en Dios es la que trae una respuesta, una oración, que es este niño. Y en esos primeros años, el cuidado de ese niño y la formación de ese niño hizo que ese niño creciera en un entorno totalmente afectado por el pecado, con un líder espiritual de la nación que no tiene vida espiritual, y él creciera para convertirse en el más grande de todos los tiempos. En Samuel, de Dan hasta Berseba, nadie dudaba de que este era un hombre que hablaba de parte de Dios. Él fue la transición entre los jueces y los reyes. Y este hombre está marcado por la vida de una mujer, su mamá. O el más grande de todos los reyes de la historia de Israel, el rey David. Ayer en casa lo estábamos recordando a David y su historia. La vida de David, su fe en el Señor, desde muy temprano, desde muy niño, no comienza con David. Comienza con la bisabuela de David. Una mujer que, siendo una mujer pagana, idólatra, conoce una familia y se casa con el hijo de una familia judía. Al final ese hijo muere y ella queda viuda y su suegra también queda viuda. Pero cuando llega el momento crítico de tomar una decisión de qué va a hacer, esta mujer que se llama Ruth, elige al Dios de esta familia y deja atrás todos sus dioses para seguir al Dios de esta familia y viajar a la tierra de Israel. Y allá en esa tierra Dios le dio un esposo
Booz. Y a través de ese esposo nació un hijo, Obed. Y a través de ese hijo nació otro hijo, Isaí, que fue el padre de David. Y ahora este niño que está en el campo cuidando ovejas, cultiva en su corazón una fe en Dios que le va a llevar a pararse al frente de ese gigante y matar a ese gigante y ser un hombre conforme al corazón de Dios. No arrancó de la nada este hombre, ¿no? Hay una historia. Y las historias de estos grandes hombres muchas veces están relacionadas con mujeres piadosas que fueron formando a estos hombres. Y todo esto es parte del obrar de Dios. Por eso es que Pablo no arranca el versículo 3, doy gracias a Eunice. Arranca diciendo, doy gracias a Dios, porque si existió una Loida y si existió una Eunice, es porque hay un Dios soberano que tenía en mente salvar a Timoteo y prepararle para esta tarea. Y gloria a Dios por eso. Y él está seguro en la vida de Timoteo. Bueno, ¿cómo respondemos nosotros a la dificultad? ¿Dónde se apoya nuestra vida en esos momentos donde todo a nuestro alrededor falla? Donde nada en el futuro se ve seguro, más bien se ve oscuro. Bueno, se apoya en todas estas verdades. Y la vida de Pablo nos va a llamar como individuos y como iglesia a avanzar en base a estas confianzas que tenemos y vivir de acuerdo a estas confianzas en el mundo en el que hoy nos toca vivir. Porque si bien es otro mundo, el entorno donde estamos está lleno de grandes desafíos también. Y la gracia del Señor es la que nos va a llevar en victoria hasta que Él cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por la vida de este hombre, porque él es el producto de tu gracia también. Toda la historia lo es. Y Señor, nosotros hoy, siglos más adelante, abrimos esta carta y empezamos a estudiarla. Y ya desde las primeras palabras, Señor, nuestro corazón empieza a vibrar, a ser confrontado y a ser exhortado a poder imitar a este hombre. Sé que tú vas a usar estos meses que vienen por delante y cada exhortación vas a usarla, Señor, para prepararnos para lo que tú tienes para nosotros como individuos y como iglesia. Pero aún desde este momento, Señor, te ruego que nos permitas tener el fruto para el cual estas palabras fueron escritas. No solamente escucharlas y entenderlas, sino creerlas y vivirlas en el momento en el que estamos viviendo hoy nosotros. Te agradezco, Señor, por la vida de nuestra iglesia, porque estamos rodeados de esos testimonios de tu gracia y tu poder obrando. Y te alabamos, te agradecemos, tenemos gozo junto con Pablo. Y, Señor, nuestro gozo no viene de las situaciones cambiantes de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestros planes, sino que viene de la base sólida de quién tú eres, de tus planes eternos, de tu obrar soberano. Y Señor, en eso nos gozamos y queremos seguir avanzando en fe. Te agradecemos por este tiempo juntos como iglesia y te encomendamos a ti nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.